Sentir lo que ocurre en nuestra comunidad es el primer paso para la reflexión social y espiritual sobre la contingencia. El segundo paso es tomar acción y así juntos caminaremos creando vida en abundancia. Les invitamos a escuchar Pasos Pedregosos, conducido por Mauricio Silva Gutiérrez, educador social y bachiller en teología, para reflexionar sobre la contingencia social, cultural y espiritual de Curanilahue, a través de Radio Misterio 99.3 de la frecuencia modulada. Cuando Jesús salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Con este pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 17, damos inicio a nuestro programa del día de hoy, Pasos Pedregosos, un espacio de reflexión sobre la contingencia social, cultural y espiritual de Curanilahue. A partir del 3 de marzo, desde que el Ministerio de Salud de nuestro país confirma el primer caso de coronavirus o COVID-19 en el país, ya han pasado un poco más de 110 días, casi 3 meses desde la confirmación de este primer caso. Y hemos ido pasando por distintas etapas como sociedad, que están relacionadas con las acciones, pero también con el estado de ánimo de las personas en medio de cada una de las comunas, de las regiones, en medio de cada una de las familias también, ¿por qué no decirlo? Nosotros como comuna hemos ido pasando desde ir viendo algo que parecía lejano, puesto que en los primeros momentos, si bien rápidamente se procedió a la suspensión de clases, pero desde los primeros momentos íbamos viendo cómo la agudización de esta crisis en las ciudades más grandes, debido a la aglomeración, debido a al tipo de relaciones que se van construyendo en aquellas ciudades, pero poco a poco se ha ido acercando con cada una de las repercusiones que esto conlleva, es decir, contagiados, cesantía, temores, miedo, hambre, todo aquello que trae consigo esta pandemia. Hemos ido viendo que muchos están siendo afectados sin distinción alguna, inclusive los mismos líderes cristianos, pastores, que por distintas situaciones se han ido contaminando. Hemos visto familias enteras que no digo yo que ellos hayan planteado de que nunca se van a contagiar, pero desde la mirada social uno cree o tiende a creer de que por el hecho de estar trabajando al servicio de Dios nunca van a ser afectados. Sin embargo, nos damos cuenta de que compartimos esta humanidad, vivimos en medio de la misma sociedad y por lo tanto también son afectados, son alcanzados por esta enfermedad, y que a pesar de ello siguen enfrentando de manera particular y personal esta lucha contra la enfermedad, pero también sirviendo a la comunidad. De eso hay muchos casos de los cuales podemos mencionar. Casos acumulados a nivel país, la información que se entregaba hoy por la mañana, son 254.064 personas contagiadas al momento. La cantidad de muertos es de 4.903 también al momento. Esto, como también lo han confirmado las autoridades, tienen que ver con las muertes de aquellos, o han sido contadas dentro de las muertes por COVID, aquellos que se le ha podido tomar el examen que detecta este virus. Ahora, cada sector de la sociedad ha ido respondiendo de acuerdo a sus responsabilidades, a sus roles y funciones, y por lo tanto también se les ha demandado a partir de ello, de sus responsabilidades, de sus roles y de sus funciones. También en medio de la pandemia y su contexto, urge la pregunta para nosotros quienes profesamos la fe:
¿qué es lo que debemos hacer? Tal cual surge esta pregunta, tal vez con la misma urgencia de parte de este joven que inicialmente proponíamos en la lectura introductoria a este programa. Entonces, vuelvo a decir, en medio de la pandemia y de su contexto, urge la pregunta y por lo mismo la respuesta: ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es el camino que como cristianos debemos seguir? Y la respuesta a ello va a depender, creo yo, como lo hemos dicho también en otras ocasiones, de la interpretación que tengamos respecto de la voluntad de Dios, de la interpretación y de la visión que nosotros tengamos respecto del valor del ser humano, que se desprende también de esta lectura que nosotros podamos tener. Urge entonces que nosotros nos hagamos esta pregunta y esta respuesta, ya que así como a cada sector de la sociedad se le ha ido pidiendo respuesta y cada sector de la sociedad también ha ido respondiendo, nosotros, la Iglesia del Señor, también tenemos que ir respondiendo. Tal vez el qué hacer esté desprendiéndose más bien de lo que las masas están haciendo, es decir, qué es lo más popular. No olvidemos que hoy por hoy todo lo que tenga que ver con redes sociales, la aprobación o el rechazo determina muchas veces las acciones de las personas siguiendo la lógica de mercado en definitiva. Y no solamente determina las acciones de las personas, sino que también de los grupos sociales a los que formamos parte o a las que pertenecemos, y dentro de ellas también a la iglesia. Digo esto porque tal vez la reacción y acción que ha determinado la iglesia no esté tan ligada a la reflexión y a la concepción tanto de Dios como del ser humano que se desprende de la Escritura, sino más bien hemos ido reaccionando rápidamente para no quedarnos detrás o abajo de este viaje que se ha emprendido y ligado principalmente a las redes sociales. No estoy diciendo yo con eso que esté malo, por ejemplo, la predicación online, los cultos online, entre otras cosas, sino más bien estoy diciendo, es todo lo que debemos hacer. Eso es la respuesta que podemos dar ante esta crisis. ¿Qué es lo que debemos hacer en medio de esta situación? Entonces, el qué hacer en la situación actual va a depender necesariamente de la concepción que nosotros tengamos del ser humano. La interpretación que tengamos del quehacer cristiano o desde nuestra fe va a depender de nuestra formación y va a depender de los valores los cuales determinan también nuestra identidad. Debemos insistir, por lo tanto, en la pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Iglesia entendida no como el espacio físico donde nos reunimos, sino lo que se desprende de la definición de esta palabra griega eclesía, la que la define como una asamblea o una convocatoria. Esa es la raíz, la definición de iglesia. Entonces, el significado de la palabra iglesia vale la pena recordarlo. No es la de un edificio, sino de personas. Por lo tanto, nosotros, las personas que formamos la eclesía, los convocados, los invitados por Dios a formar parte de este ministerio de Jesús, debemos preguntarnos insistentemente, urgentemente, ¿qué debemos hacer? ¿Qué acciones son las pertinentes en medio de esta pandemia? ¿Cómo el mensaje de Jesús en medio de esta situación se puede encarnar en la situación actual? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Son preguntas que acompañaron también el ministerio de Jesús, o más bien rodearon en la gente que se acercaba a Jesús y que muchas veces lanzaron esta pregunta: ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos el caso de Nicodemo, un
sabio, un maestro de la ley que se acerca a Jesús con un montón de inquietudes que se desprenden del reconocimiento de lo que Jesús está haciendo diciendo y haciendo, de lo que Jesús está enseñando y practicando. El ver el actuar de Jesús produce inquietud, produce duda, produce un reconocimiento primero de que es un enviado de Dios y por lo tanto Él sabrá decirnos qué es lo que debemos hacer. Me imagino yo que pasa por la cabeza de Nicodemo, por eso se acerca con un montón de inquietudes, con un montón de preguntas. Hemos dicho también, este joven rico, de la historia que se desprende el pasaje que inicialmente nosotros planteamos. El joven rico corre a los pies de Jesús, hay una urgencia, hay una inquietud insistente en él para preguntarle qué es lo que debo hacer. Por otra parte, aquel doctor de la ley que viene a Jesús preguntando qué debo hacer, qué debo hacer para heredar la vida eterna. Pero también tenemos que reconocer que frente a la pregunta, o detrás de esta, mejor dicho, se esconde siempre una motivación que no necesariamente guarda relación con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué habían en las personas que se acercan a Jesús? A veces tenía que ver con una pregunta esperando una respuesta, más bien para criticar el accionar, buscar formas de acusarlo y de condenarlo. Jesús, ¿y por qué sucede esto? Porque Jesús está generando en la gente, en el pueblo, aceptación, admiración y seguidores entre la muchedumbre. Pero también está causando, estamos hablando por un lado de la reacción del pueblo, pero por otro lado está generando o causando malestar, incomodidad, rechazo de parte de la élite religiosa, principalmente porque están siendo cuestionadas las prácticas a la luz del mensaje y de la práctica de Jesús. Es decir, en otras palabras, está quedando en evidencia algo que tal vez el pueblo ya hace mucho rato lo tiene por entendido y sabido, porque lo ha experimentado así. Pero la práctica de Jesús, el mensaje de Jesús, el mensaje liberador, el mensaje sanador, aquel mensaje que exorciza, aquel mensaje que acoge, que es un mensaje inclusivo, cada una de las palabras y las acciones de Jesús van en esa dirección que hemos mencionado, lo que necesariamente se contrapone con lo que sus contemporáneos están haciendo y diciendo. Lo que está pasando con Jesús y su entorno, entonces, deja en evidencia y a la luz pública el sistema religioso y social del entonces, que es un sistema religioso y social injusto, discriminador, excluyente, esclavizador, explotador, un sistema que no valora la vida de todos los seres humanos de igual manera, donde cierto sector, y pequeño por cierto, de la sociedad disfruta y defiende ese sistema porque le favorece, pero que a la gran mayoría, desfavorece con un trato inhumano. Estoy hablando de la sociedad en los tiempos de Jesús. Tal vez esto tenga algún parecido con la sociedad actual, pero recordemos que estamos hablando de la sociedad en tiempo de Jesús. Y si ese parecido o hay algún acercamiento con nuestra sociedad, bueno, mucho más efectivo podrá ser la práctica que como cristianos nosotros podamos desarrollar. Esto mismo debe darnos directrices prontamente para responder a la pregunta ¿qué es lo que debemos hacer? Como portadores de un mensaje que se traduce como buena nueva, como buena noticia, para que de verdad sea recibida, recepcionada como una buena noticia, como una buena nueva, que traiga esperanza, que traiga aliento,
que de verdad dé gusto de recibir, de aceptar y de poner en práctica. Lo primero que debemos decir es que el mensaje y el accionar de Jesús siempre fue a partir de la necesidad espiritual y contextualizada de las personas. El accionar de Jesús es a partir de la realidad concreta y real de las personas y de su ciudad y de su sociedad. Jesús parte de la realidad que Él está observando, lo que ve, lo que escucha de la gente, de cuáles son las necesidades prioritarias que ellos tienen. Los evangelios testifican, todos los evangelios testifican que Jesús va recorriendo los pueblos, las aldeas y deteniéndose de realidad en realidad. No parte de una tradición ya dada, no parte de un manual doctrinal, parte de la necesidad. Esa necesidad que ha ido conociendo porque Él vive con la gente, camina con la gente, por lo tanto va conociendo y descubriendo cada una de las necesidades. Por lo tanto, una de las primeras cosas que nosotros debemos tener presente y que nos puede ayudar a responder esta pregunta, ¿qué hacer?, comienza desde la realidad y desde las necesidades concretas y reales de cada una de las personas. El Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 36, plantea lo siguiente y dice: cuando vio las multitudes, les tuvo compasión porque estaban desamparadas y confundidas, como ovejas que no tienen pastor. Jesús no es una persona que trae un discurso del desconocimiento. Jesús no es una persona que trae un discurso y una práctica a partir de algo que Él no ha visto ni escuchado con sus ojos y sus oídos. Jesús no trae un mensaje, un qué hacer a partir de algo que no guarda relación con la vivencia de cada uno de sus conciudadanos, por decirlo de alguna forma, sino que Jesús ve, tiene compasión, conoce la necesidad y la situación y a partir de ella va generando su práctica, su discurso, su accionar liberador. Vamos a escuchar un tema musical de John Carlos y se llama Envíame a mí. Quiero ir, envíame a mí, donde todos tienen miedo, ahí quiero ir, donde soples tu Señor, donde escaso es el amor, donde falte sal y luz, ahí quiero ir. Como corriente de río, yo quiero ir, donde muchos pasan frío, quiero servir, donde soples tu Señor, donde falte comprensión, donde falte tu agua viva, yo quiero ir. Envíame a mí. Hoy servirte es lo que quiero, envíame a mí. Agradarte es lo que anhelo, envíame a mí. Hay tanto que hacer que cantar no es suficiente. Envíame a mí. Siento que te he dado poco, envíame a mí. Lleno de amor está este loco corazón, que no sería capaz
capaz de hacerlo sin ti. Envíame a mí. Como corriente de río, yo quiero ir donde muchos pasan frío, te quiero servir. Donde soples tú, Señor, donde falte comprensión, donde falte tu agua viva, yo quiero ir. Envíame a mí, pues servirte es lo que quiero. Envíame a mí, agradarte es lo que anhelo. Envíame a mí. Hay tanto que hacer que cantar no es suficiente. Envíame a mí. Siento que te he dado poco. Envíame a mí. Lleno de amor está este loco corazón, que no será capaz de hacerlo sin ti. Y donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya ofensa, tu perdón, Señor. Donde haya angustia, lleve yo tu esperanza. Y donde haya guerra, lleve yo tu paz. Donde haya hambre, lleve yo tu pan. Donde haya duda, siembre yo tu fe. Donde haya mentira, lleve tu verdad. Donde haya tinieblas, lleve yo tu luz. Donde haya tristeza, lleve yo tu alegría. Envíame a mí, hoy servirte es lo que quiero. Envíame a mí, agradarte es lo que anhelo. Envíame a mí. Hay tanto que hacer y cantar no es suficiente. No, no, envíame a mí. Siento que te he dado poco. Envíame a mí. Lleno de amor está este loco corazón, que no sería capaz de hacerlo sin ti. Envíame a mí. Envíame a mí. Uno de los personajes que se acercó a Jesús con preguntas, pero no necesariamente con el deseo de escucharlo, y a propósito de que hemos planteado en el primer espacio qué es lo que debemos de hacer, entonces uno de estos personajes que, como dije, se acerca a Jesús para preguntar, pero no con el deseo de escuchar y de poner en práctica lo que Jesús le iba a responder, pero que afortunadamente, a pesar de ese episodio que podríamos considerar negativo, sin embargo nosotros podemos extraer una enseñanza muy profunda de la cual
se pueden desprender directrices para determinar el trabajo que debemos hacer como iglesia, como eclesía, como llamados, como convocados de parte de Jesús en este tiempo de pandemia, pero también que debemos tener presente para el periodo post pandemia, que creemos que también va a ser un periodo difícil de enfrentar. ¿A qué personaje me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a este personaje, este maestro de la ley, que se acerca a Jesús y le pregunta qué debe hacer para heredar la vida eterna. Y que, un poco para que usted lo vaya recordando, del diálogo que se produce entre ellos, la pregunta del maestro de la ley y de la respuesta que surge de Jesús, se desprende la parábola o la historia del buen samaritano y la discusión que se da respecto del prójimo. Jesús le devuelve su pregunta a este personaje, indicando que la escritura lo dice en el fondo, que él sabe qué es lo que debe hacer. En otras palabras, la respuesta la tiene él mismo. Y ojo, aquí también nosotros podemos respondernos frente a la pregunta ¿qué debemos hacer? Porque tal vez la respuesta ya la tenemos en nuestras manos. Porque tal vez la respuesta la conocemos y no hemos sido capaces de buscarla profundamente en reflexión, en interés y en deseo de hacer la voluntad de Dios. Me recordaba de una reflexión que hacía el profesor Harold Segura respecto de cómo cuando el relato de Hechos en el capítulo 1, versículos, hablemos del capítulo 1, versículo 6, 8, por ahí, donde los discípulos están con Jesús y Jesús va a ser ascendido al cielo. ¿Y por qué quiero hacer mención de esto? Porque Jesús, cuando a este maestro de la ley, le pregunta qué debe hacer, Jesús le dice que él sabe lo que debe hacer, que está haciendo las preguntas a pesar de que conoce qué es lo que debe hacer. Ahora, hago esta relación porque nosotros, conocedores de la palabra del Señor, también sabemos qué hacer, y lo que tenemos que hacer es dejar que el Espíritu del Señor pueda llevarnos, guiarnos a actuar. Fíjese, volvemos entonces al pasaje de Hechos donde los discípulos están con Jesús con un montón de preguntas: ¿restaurarás el reino en este tiempo? ¿Qué es lo que debemos hacer? En fin, Jesús, fíjese, y esta reflexión la extraía de este profesor que mencioné, pues dice que el relato también lo manifiesta, que Jesús no le responde nada. Dice que más bien tienen que esperar la venida del Espíritu Santo, pero Él no le indica ningún camino, ninguna pauta, ninguna directriz. Y esto no es porque Jesús sea un irresponsable respecto de su iglesia, sino porque Jesús también confía en que los seres humanos, aquellos llamados a la eclesía, aquellos convocados a ser parte del cuerpo del Señor, saben lo que deben hacer, y lo que tienen que hacer es dejar que el Espíritu del Señor pueda revelarle lo que ya conocen a través de la palabra. Y ahí tenemos que abrir nosotros el corazón, estar dispuestos también a ser orientados y aconsejados por aquellos quienes también pueden tener una mejor claridad respecto de esto mismo. El Espíritu del Señor, por lo tanto, confía en que el ser humano es capaz de descubrir a partir de la lectura y de la práctica de Jesús lo que debe hacer. Entonces Jesús le devuelve la pregunta indicando que la Escritura lo dice, que Él sabe lo que debe hacer y que la respuesta en definitiva está en Él mismo. Y ahí nosotros, insisto, podemos también extraer la enseñanza de qué es lo que debemos hacer, porque somos conocedores de la palabra y debemos dejar guiarnos por el Espíritu del Señor, que nos impulsa al amor de Dios y al amor al prójimo. Y ahí está el parámetro, el amor.
el amor al prójimo, todo lo que implique amar al otro en medio de su situación particular, puesto que el accionar de Jesús, como dijimos anteriormente, parte de la necesidad concreta y real. Ahora, podríamos nosotros definir o examinar un poquito el término prójimo. La palabra prójimo viene del adjetivo próximo. Yo sé que usted lo conoce, pero no está de más volverlo a recordar porque ello también nos arroja luz respecto de la práctica social que hoy por hoy, más que nunca, nosotros debemos poner en práctica. Prójimo entonces proviene del adjetivo próximo, con la letra X en medio, y representa, esta letra X representa el sonido que actualmente nosotros en español le ponemos a la J. Entonces, próximo, si viene del adjetivo, este adjetivo próximo, pero que se pronuncia prójimo en definitiva. Y en la evolución de la prosodia y la ortografía castellana, por ahí por el siglo XVI y XVII, el sustantivo pasó a escribirse con J y el adjetivo entonces conserva la X como la pronunciamos nosotros hoy. Ahora, prójimo, por lo tanto, designa a la persona que está cerca de uno. El prójimo entonces sería el que está más próximo o próximo. Por lo tanto, prójimo es en primer lugar el que convive con uno en la misma casa, la persona que tiene con uno cercanía de parentesco, de sangre. Mi prójimo es el que está cerca porque es mi pariente, mi hermano, mi correligionario, etc. En el significado usual de prójimo, la cercanía está establecida por los factores de vínculos familiares o de comunidad, de origen, de religión y de ideología, podríamos decir. Lo que no es difícil descubrir esa práctica de amor al prójimo, porque frente a todo este círculo que encierra la palabra próximo, nosotros generalmente estamos actuando en concordancia con eso. Por eso el precepto contenido en el libro de Levítico del Antiguo Testamento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se entendió por todo el pueblo de Israel como un mandamiento que fomentaba la solidaridad familiar, la solidaridad comunitaria. El amor y el favor se debía a los próximos, a los cercanos por lazos de sangre o de religión o de nacionalidad. Y de esta manera de entender el precepto se ajusta al sentimiento humano que fluye o surge de manera casi natural. Primero debo atender a los míos por lógica o desprendiéndose el significado de esta palabra, luego y si acaso a los demás. Mientras más extraña sea la persona, menos obligación tengo hacia ella. Es una lectura rápida que podemos hacer nosotros del significado de la palabra próximo. Pero Jesús, sin embargo, introdujo una transformación radical y lo hizo a través de una parábola singular, o de la parábola singular que hemos mencionado. En este diálogo que entabla con este letrado judío acerca del mandamiento del amor al prójimo, el letrado le pidió a Jesús que le identificara quién es mi prójimo. El del letrado, él estaba buscando quién es mi próximo para poder extender o acoger o brindarle mi ayuda. Jesús entonces le contó una historia de un hombre que había sido asaltado en el camino por bandoleros y abandonado allí mismo, medio muerto. Como el camino era transitado, inevitablemente otros caminantes se tropezaron con el herido. Los dos primeros, como usted bien sabe la historia, vieron al herido, pero pasaron de largo. Hay un tercero
que se acerca al herido, le curó sus llagas y lo dejó resguardado en una posada y hasta pagó el hospedaje. Para dramatizar más este cuento, Jesús describe a los dos primeros como funcionarios del templo, un sacerdote y un levita. Hombres, por lo tanto, respetables a los ojos del pueblo, con un aura de santidad que los rodea y de quienes uno esperaría una conducta ejemplar, y describe a un tercero como un samaritano, es decir, un personaje tenido como impuro, ciudadano de segunda clase, de quien no se puede esperar ningún buen ejemplo. Al concluir la historia, Jesús le plantea la siguiente pregunta al letrado: ¿quién de los tres, fíjese la pregunta, quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en las manos de los asaltantes? La pregunta ya está introduciendo otra lógica de entender al prójimo, porque el que cayó en manos de los asaltantes, para todos los que pasan por el camino, incluido el sacerdote, el levita y el samaritano, el que está ahí tendido en el camino no tiene ningún grado de proximidad con los que van. Sin embargo, Jesús está diciendo, ¿sabes qué? El concepto que tú has entendido y comprendido hasta este momento de prójimo, y por lo tanto el condicionante para a quien yo voy a entregar el amor, está siendo a partir de esta enseñanza totalmente modificado. Ya no es el próximo por grado de consanguinidad o por familia. Y ahí responde el letrado, el que tuvo compasión. El que tuvo compasión. La pregunta y la respuesta son una bomba semántica que dinamita el significado usual de la palabra prójimo, pues obliga a entender el término desde nuevos criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Prójimo no es aquel que está cercano por razones de parentesco, nacionalidad o religión. Prójimo es aquel a quien yo me acerco, me aproximo en medio de su necesidad. La proximidad no está previamente establecida por criterios externos de relación. La proximidad es una cualidad dinámica que yo como sujeto establezco al acercarme al otro, al margen de las consideraciones de parentesco, nacionalidad y religión. ¿Cuál es entonces ese criterio de proximidad? La necesidad. ¿Y por qué es importante hoy, en medio de la pandemia, en medio de la crisis que estamos viviendo, entender que la proximidad, que el prójimo está establecido por la necesidad? Porque hoy más que nunca la necesidad ha ido aumentando en medio de quienes viven a nuestro alrededor. Por lo tanto, el parámetro, el qué hacer, está determinado hoy por una necesidad, por la necesidad de aquel que se va a transformar en mi próximo, porque esa necesidad me va a aproximar a él, por la necesidad concreta y real, tal cual Jesús lo vivenció toda vez que recorría las ciudades y las aldeas, conociendo, escuchando, viviendo las necesidades de aquellos quienes vivían en esos lugares. Por eso el precepto de amar al prójimo, entendido desde nuestra cosmovisión cristiana, o debiese ser así, es un mandamiento generador de nuevas relaciones, de una construcción de nuevas formas de relacionarnos, de construcción de puentes, de superador de prejuicios. Este mandamiento y esta práctica puede ser un aporte potente de nuestra parte en tiempo de pandemia. Esta práctica debe ser la respuesta
respuesta a la pregunta que nos hacemos de manera constante: ¿qué es entonces lo que debo hacer? Vamos a escuchar el siguiente tema musical, Está vivo, de Marcos López. Al mundo que su único hijo Él le entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente.
reverente. Siguiendo algunas pautas que nos permitan responder a la pregunta inicial que hemos planteado respecto de qué es lo que debemos hacer, que debe ser una pregunta natural y constante por parte de aquel que se siente seguidor de Jesús. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y para responderla necesariamente tenemos que ir a la Escritura, la Biblia, que para nosotros es la palabra del Señor, y principalmente a el mensaje de Jesús, a la práctica de Jesús que se desprenden de los evangelios, pero también a la práctica de la primera iglesia que se expresa en el libro de los Hechos principalmente. En estos meses de cuarentena han habido esfuerzos particulares de personas, de familias, que generalmente corresponden o representan a los sectores más pobres de nuestra sociedad y que generalmente también, debemos decirlo, son los primeros que van a expresar la generosidad y la solidaridad. Primero, quisiera mencionar que hemos visto iniciativas personales y familiares como forma de generar recursos en tiempos de inmovilidad social, esta inmovilidad social obligatoria, por una parte, para la generación de recursos económicos para sus familias. Algunos ejemplos de ello es la confección de mascarillas protectoras, por ejemplo. Cuando alguien se había dedicado a eso, hoy por hoy muchas familias han levantado estas iniciativas y han podido enfrentar la crisis económica que se nos viene. Por lo tanto, han aflorado un montón de iniciativas, de confecciones, de reparaciones, diversas iniciativas que ponen en evidencia la capacidad y la creatividad de las personas para enfrentar la crisis. Y vuelvo a insistir, de los sectores más pobres, porque pareciera que los sectores más pobres están mucho más acostumbrados a la sobrevivencia. Pareciera que los sectores más empobrecidos están acostumbrados a vivir una crisis constante. Por otra parte, experiencias comunitarias como centros de acopio que ya son un poco más pensados hacia otros, centros de ayudas, las ollas comunes que hemos visto también dentro de nuestra comuna, es decir, esfuerzos colectivos de cocinar juntos o juntas para sobrevivir en medio de la crisis económica. En estas experiencias, las relaciones vecinales se amplían y todos trabajan para una causa en común. ¿Y por qué pongo las relaciones vecinales? Porque las experiencias que hemos visto no solo surgen de los grupos cristianos, sino principalmente y también, por qué no decirlo, de las familias, de los vecinos, que independientemente de la condición o del pensamiento religioso, son capaces de unidos a trabajar por otros. Uno puede observar tres características que moldean esta práctica colectiva y que, creo yo, tienen el objetivo la defensa de la vida y la lucha en contra de la pobreza, y que son imaginación, emprendimiento, solidaridad, y que lo más probable busquen responder a la pregunta ¿qué hacer frente a la falta de dinero para comprar alimentos, a el impedimento para salir de casa, ya sea como trabajador eventual, como trabajador ambulante, y la necesidad de pan cotidiano en casa? Y podríamos responderlo de la siguiente manera:
a esta pregunta: ¿qué hacer frente a esta situación? ¿Esperar la ayuda del gobierno? Y que queremos creer de que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para que ello sea efectivo. Sin embargo, sabemos que no todos pueden recibir esa ayuda. Muchas veces lo burocrático de esta ayuda tarda en llegar. Confiar en la generosidad del prójimo y en instituciones como las iglesias o las ONG, que a veces, no por no querer hacerlo, sino por desconocimiento de quien vive al lado, se van desconociendo también las necesidades, porque debemos decirlo, esta sociedad individualista incluso formó parte de la dinámica de la iglesia y por lo tanto no necesariamente se estaban conociendo el tipo y las condiciones en que nuestras familias vivían, y por lo tanto es difícil también ahí llegar con una ayuda pertinente cuando no sabemos cómo es que están viviendo estas familias. Por lo tanto, también podemos decir, podemos organizarnos y comenzar a actuar como vecinos para enfrentar juntos esta situación. Ahora, entendiendo que el rol principal es de nuestras autoridades, sin embargo, entendiendo también que por diversas razones que no vamos a entrar a emitir juicio en este momento, no es posible que, o no ha sido posible que estas ayudas lleguen de manera efectiva. Entonces, cuando hay que organizarse y actuar, aparece también la imaginación unida a la creatividad para hacer frente a un problema real. Y que muchas veces usted lo va a ver, esta capacidad de organizar en el trabajo comunitario. Experiencias que otros la han vivido y que la historia de nuestras sociedades latinoamericanas principalmente la han vivido y que han tenido resultados excelentes y que han combatido y han resistido al individualismo para asistir a sus hermanos y sus hermanas. Un segundo paso de estas experiencias sociales es la capacidad de emprendimiento, para que la solidaridad vecinal se active y funcione, además de disparadores como la necesidad de alimentos para el día a día, se requiere de personas con iniciativa y con capacidad de gestión. Las personas emprendedoras tienen esas dos características. Aparte de la imaginación y la creatividad, tienen iniciativa y saben cómo salir adelante en medio de la adversidad y de la adversidad y la competencia. Y fíjese que generalmente, y uno ve esta realidad, son las mujeres pobres principalmente las que son mucho más creativas, mucho más emprendedoras, tal vez porque viven la realidad de mucho más cerca. Y a propósito de eso, quisiera hacer el símil y a la vez extraer algunas enseñanzas de una mujer que aparece en el libro de los Hechos, la historia de la vida de Dorcas, y que está ahí dibujada brevemente en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 36 al 46. Y se desprende que ella utilizó las herramientas que tenía a mano para su tarea diaconal de servicio en beneficio de las viudas de Jope. A propósito de las experiencias que hemos mencionado más arriba y que nos impulsa también para que nosotros vayamos generando instancias creativas, generosas en medio de esta situación de crisis y que por lo tanto debe ser un componente de la eclesía, de los llamados por el Señor. ¿Y cuáles son esas herramientas que pone a disposición? Porque podríamos decir es que yo no tengo nada, pero observemos a Dorcas. Ella pone a disposición sus saberes, ella pone a disposición sus habilidades, su experiencia, las relaciones y los recursos que dispone. Se deduce además que esta mujer fue generosa y desprendida, no quedándose con lo que tenía, sino que compartió solidariamente sus posesiones. ¿Cuáles posesiones? Sus saberes, sus habilidades, su tiempo, sus recursos, su experiencia. Aunque no se indica claramente en el relato, sin embargo, y sin
tener que forzar el pasaje, se puede decir que Dorcas no pensó en las viudas como meras receptoras de una ayuda externa, sino que su labor diaconal, servicial, apunta a que aprendan estas mujeres a vivir dignamente en una sociedad patriarcal sin duda, de su tiempo, que las consideraba como sobrantes, como una carga. Del relato también se puede inferir que la acción diaconal o de servicio de Dorcas no estuvo limitada a la comunidad de discípulos, sino que tuvo un efecto social mucho más allá de la frontera religiosa. Y ojo, porque nuestro servicio como iglesia también tiene que romper esa barrera. La vida y obra de Dorcas, su testimonio en el frente interno y en el frente externo, da cuenta de una tarea de servicio, una tarea diaconal integral. Esta realidad puede explicar tal vez las razones que tenían las mujeres a quienes ella extendió sus manos solidarias para llorar y para esperar que vuelvan a vivir. Lea por favor nuevamente el relato de Hechos, el relato de Dorcas. Cómo a estas mujeres les cuesta aceptar la muerte de una persona tan valiosa, que ha sido capaz de compartir, que ha sido capaz de dar testimonios reales, vivos y concretos a estas mujeres, darle dignidad a estas mujeres. Y que finalmente nosotros debemos preguntarnos, ¿qué lecciones para la pastoral o para el servicio, para la diaconía cristiana se desprende de la experiencia de Dorcas? ¿Cuál es el desafío que nos plantea? ¿Cómo poner al servicio del prójimo indefenso y vulnerable, con quienes tenemos contacto directo, las herramientas sociales de las que nosotros contamos, saberes, destrezas, experiencia? ¿Qué tenemos en nuestras manos para poner a disposición de ellos? ¿Qué hacer en medio de esta crisis? La podemos responder en una búsqueda profunda y constante en el Evangelio del Señor. Que el Señor nos bendiga. Esto ha sido Pasos Pedregosos, un espacio de reflexión sobre la contingencia social, cultural y espiritual de Curanilahue, conducido por Mauricio Silva Gutiérrez.